Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 10 de octubre de 2019. Calendario económico, iniciamos con cifras en Europa, balanza comercial, superávit en cuenta corriente, exportaciones e importaciones en Alemania, los que nos terminó generando una moderación en estos superávit que venía registrando esta economía, es decir, que se recrudece aún más el impacto negativo del sector externo para la mayor economía de la zona euro. Las exportaciones se contrajeron más de lo anticipado, casi el doble, 1.8%, frente a una expectativa de contracción del 1,5%. Las importaciones crecieron moderadamente. Mientras tanto, en Francia, segunda economía más importante de la zona euro, la industria se contrajo 1.4%, el mercado esperaba estabilidad, muy mala noticia entonces para el mes de agosto para Francia, y en el Reino Unido las cosas tampoco son muy positivas, contracción del 1.8% frente a una expectativa del 0.8% del sector industrial. Así que todos estos indicadores continúan resaltando la debilidad de toda Europa y obviamente destaca lo que sería importante en las próximas jornadas respecto al tema del Brexit, que como hemos mencionado insistentemente, hay una gran incertidumbre sobre qué va a ocurrir. En teoría, recuerden lo que hemos mencionado, hay una ley del Parlamento que no permite o no le da la posibilidad al primer ministro Johnson de liderar su Brexit cueste lo que cueste, mientras que el primer ministro sigue sin mostrar el menor atisbo de duda ante esta determinación. Con respecto pues a otros indicadores, en América Latina las cosas tampoco fueron tan positivas, no son negativas, estamos viendo ya procesos de recuperación en varios países, aunque la situación política está muy complicada en alguno de estos. En Brasil, las ventas minoristas crecieron 1.3%, el mercado esperaba crecimiento del 2%, pero el 1.3% en sí no necesariamente es tan malo, es igual al promedio de los últimos 12 meses, así que puede que esté tomando un respiro la recuperación en la mayor economía de América Latina, pero digamos que el mercado está muy a la expectativa, 1, de esa recuperación, 2, de un posible impulso monetario adicional. Recuerde que Brasil ya tiene una tasa del 5,5% como tasa de referencia, que es la mínima histórica, y tiene espacio adicional para darle un empujón adicional a el crecimiento. Mientras que los Estados Unidos hoy se dieron a conocer cifras de inflación, no es la medida preferida de la Fed, es la inflación al consumidor, esa canasta básica que tienen varios países como de referencia. En vez de aumentar, la inflación en Estados Unidos se mantuvo estable, no es baja, inflación total del 1.7% e inflación básica del 2.4%. El mercado esperaba que la inflación total iba a subir al 1.8%. Esto, de alguna manera, pues no está dando demasiado espacio a la Reserva Federal, aunque obviamente los defensores de la política monetaria expansiva también están mencionando que la inflación es un indicador rezagado, que deberían estar más pendientes del tema de salarios y digamos otras variables como el crecimiento industrial. Desde nuestro punto de vista, la Fed digamos que no tiene todavía tanto espacio para ser expansivo de la misma manera que lo ha venido haciendo el Banco Central Europeo, y en Europa pues ha habido problemas dentro de sus diferentes miembros, o sea, algunas renuncias y críticas por parte de la ladura de ese lanzamiento y del quantitative easing que se estaba lanzando en la última reunión. Por eso hoy muy interesante ver las minutas del Banco Central Europeo que se darán a conocer en algunos minutos. Y para cerrar la jornada, tenemos en Estados Unidos colocaciones de tesoros a 30 años, declaraciones de otros miembros de la Fed, como es el caso de la presidenta de la Reserva de San Francisco, y tenemos nuevamente a otros dos miembros como Rafael Bostic y la presidenta, otra de las presidentas de la Fed, Loretta Mester. Así que tendremos continuas declaraciones de miembros de la Fed, aunque digamos que no se ven marcadamente expansivos en sus declaraciones. Creemos nosotros que el mercado ha descontado ya esa reducción o nueva reducción para el mes de octubre. Finalizamos la jornada con la reunión del Banco Central de Perú, donde ahí están divididos los analistas en la encuesta de Bloomberg. Son un total de 2 analistas, 7 creen que la reducen a 25 básicos a un nuevo mínimo de 2.25 y 5 analistas creen que la van a dejar inalterada en el 2.50. De todas maneras, recuerden toda esta situación también de inestabilidad de carácter político en Perú, con convocatoria de elecciones para el próximo año, la decisión del presidente encargado Vizcarra de suspender el Congreso,
para estas nuevas elecciones y hoy obviamente poniendo a disposición de los votantes también su cargo y la decisión del Congreso que no se quería dejar sacar de nombrar a la vicepresidenta que posteriormente renunció para mantener pues la misma línea de gobierno o impedir pues que hagan los cambios que el Congreso no desea. Mientras tanto, en los mercados accionarios hoy mucha información, pero digamos con alta incertidumbre teniendo en cuenta como las versiones encontradas que están dando los medios. Inicialmente se conoció muy a primeras horas de la noche de ayer o esta madrugada que las conversaciones que se van a empezar mañana entre el equipo negociador de China y el equipo negociador de Estados Unidos en Washington iban a ser muy cortas y esto puede generar un poquito de escepticismo porque pues, se entiende que el proceso es complejo y que negociaciones cortas no permiten ser optimista frente a un acuerdo rápido. Luego, unas horas después, otro medio reportaba que las conversaciones iban a ser largas y luego nuevamente se hablaba de conversaciones cortas y dependiendo de quién tuviera uno como referencia. Por eso durante la noche de ayer y esta madrugada hubo como cambios de comportamiento en el mercado sin una dirección clara. Hoy lo que estamos amaneciendo es con unas expectativas de un preacuerdo que dice Trump ya se había alcanzado antes de que fracasaran las negociaciones hace unos meses, y ese preacuerdo lo que contenía eran dos temas. Primero, una fijación de un tipo de cambio entre el yuan y el dólar de Estados Unidos, como primera medida para que Estados Unidos no considerara que China estaba manipulando su moneda, como nos dijo hace algunas semanas, y el segundo, y aquí a favor de China, la eliminación de los aranceles implementados, pero pues obviamente, como ustedes bien saben, el acuerdo, la parte dura del acuerdo viene por el tema de propiedad intelectual y transferencia forzada de tecnología, entre otras cosas. Así que eso se dejaría para más adelante y por eso ayer veíamos unos titulares de un acuerdo parcial. Eventualmente podría estar alineado con esto y le daría algo de tranquilidad a los inversionistas, aunque sabemos que un acuerdo comprensivo amplio es de difícil logro. Hoy lo que estamos viendo entonces es como un leve descenso en indicadores de futuros en los Estados Unidos, 0.2% en pérdidas, no es muy fuerte. Ayer teníamos ganancias por este tema del acuerdo parcial, hoy ya están como tomando un respiro ante estos mensajes un poco divergentes en los diferentes medios a la expectativa de lo que va a ocurrir mañana y el día viernes. Ya saben entonces que si las conversaciones finalizan rápido, no será tomado como un buen signo y más bien si las conversaciones se prolongan hasta altas horas de la noche, como en algún momento ocurrió, incluso extendiéndolo por algunas jornadas más durante el fin de semana, entonces será entendido como un mensaje positivo y en eso vamos a estar enfrascados. Recuerden que comenzamos la semana no siendo muy optimistas porque vemos que es difícil alcanzar un acuerdo rápidamente, como no han podido hacerlo en los últimos 14 o 15 meses, pues muy difícilmente lo harán simplemente en 2 sesiones de conversaciones, teniendo en cuenta obviamente los intereses de cada uno de los países. Y en este lío que se ha metido el presidente de los Estados Unidos con haciendo la presión para que el presidente ucraniano investigue a los Biden, más específicamente al hijo, los demócratas siguen buscando más evidencia para que sea un poco más sólido el proceso de investigación de destitución en contra del presidente de Estados Unidos, proceso que todavía no se han lanzado de manera formal. Mientras tanto, el presidente ucraniano dice que todavía él no tenía conocimiento de que la ayuda militar estadounidense había sido congelada al mismo tiempo que estaba recibiendo esta llamada del presidente de los Estados Unidos. Recuerden que una de las cosas que dicen los demócratas que no se debió haber hecho era condicionar la ayuda a un país a que el presidente de alguna manera obtuviera un beneficio por la presión política de la investigación en contra de un contrincante en la próxima campaña presidencial. Con respecto al tema de monedas, el dólar pues no nos está mostrando hoy una clara tendencia tampoco. Lo que ustedes pueden ver en teoría es que se está debilitando frente a la mayoría de monedas, pero ayer también nos mostraba eso y al final del día tuvo una dinámica mixta. Como no tenemos tendencia en mercado accionario, tampoco pues podríamos asegurar que este fortalecimiento de las otras monedas frente al dólar se pueda mantener durante esta jornada. Y en temas de petróleo, pues, aunque hoy vemos variaciones positivas, ayer a la misma hora que estamos haciendo el comité hoy, el nivel del WTI del Brent era un poco más alto, así que pues no hemos tenido cambios sustanciales en esta dinámica. Hoy pues estaremos muy pendiente de desde el punto de vista técnico tenemos una tendencia bajista, recuerden lo que mencionábamos nosotros a comienzos de esta semana, con niveles objetivo abajo
o como posibles pisos para el caso del WTI en los $50.80 y para el Brent $56.20. JP Morgan lanzó una actualización de su pronóstico de mercado petrolero y dice que va a seguir siendo o presionado a la baja durante el año 2020, básicamente porque la demanda está creciendo débilmente y por este tema de las tensiones comerciales. Y finalmente en Ecuador, que hemos mencionado que pues hay una situación complicada, ya se está reportando que está recurriendo a temas de fuerza mayor. Estas protestas están generando problemas en su producción. Ecuador produce cerca de 530,000 barriles día. La mitad de esa producción se envía a la costa oeste de los Estados Unidos, donde las refinadoras entonces están teniendo problemas durante esta semana, pues para abastecerse. De alguna manera, estos problemas de Ecuador podría servir como un freno a esa tendencia bajista de corto plazo, pero como ustedes bien saben, esta problemática normalmente se soluciona en algunos días. Y con respecto al tema de la renta fija, estamos viendo leves incrementos en Estados Unidos, más fuertes en Europa, 4 puntos básicos. Digamos que en general lo que nos está mostrando la dinámica hoy es que no hay mucha tensión, pero sí hay incertidumbre de qué va a ocurrir entonces con esas conversaciones comerciales. Ayer fueron publicadas efectivamente las minutas, como habíamos anticipado, pues no me iban a dar demasiada información. Lo único que se estableció es que varios miembros de la Reserva Federal quieren mostrar cuál podría ser el alcance de este ciclo bajista de tasas de interés, algo que nosotros consideramos es totalmente inconveniente y como se ha demostrado posteriormente, después de la reunión de la Reserva Federal, lo que hemos visto es que la mayoría de miembros están diciendo que no hay una senda establecida, entonces tenemos como dos versiones conflictivas. Uno, en las minutas donde ellos quieren mostrar qué tan largo puede ser el ciclo de reducción de tasas y otra donde han querido decir que no hay una senda preestablecida y que todo dependerá de los datos. Recuerden que hasta el momento sí hemos tenido mucha debilidad ya en el sector industrial de Estados Unidos, que aparentemente a través del PMI de servicios se está transmitiendo a otros sectores de la economía, pero por el lado de la demanda, un sólido mercado laboral, un fuerte crecimiento del segundo trimestre de Estados Unidos con respecto a la demanda de los hogares, pues hace que la Fed pues no sea decididamente expansiva como sí estamos viendo en Europa, donde seguramente pues ya vemos las campanas de recesión en Alemania y posible transmisión de esa recesión de Alemania a otros países de la zona euro. Esto es todo por ahora con respecto al mercado internacional. Vamos a abordar la información de Colombia con Daniela. Gracias, Daniel. Ayer en la conferencia de ANIF sobre retos del sector bancario, el presidente de la asociación, Sergio Clavijo, dijo que para cumplir las metas fiscales a partir de 2020, el gobierno debería presentar una nueva reforma tributaria en el primer trimestre del próximo año, replanteando el IVA al 19% a los ítems que hoy están en 0 y 5% de IVA. Indicó también que consideran que la inflación va a cerrar el 2019 cerca del 3.8%, razón por la cual el Banco de la República debería incrementar la tasa de referencia a 25 puntos básicos desde ya y no esperar al próximo año como lo prevé la mayoría del mercado. En la conferencia también participó el viceministro de Hacienda, Juan Pablo Zárate, en donde en sus declaraciones reconoció que la inflación ha subido, pero que se trata de choques temporales que se irán superando. Dijo que bien la subida del dólar es el principal riesgo para las inflaciones básicas, pero que el traspaso es bajo y no estaría afectando los precios. Esto está por las noticias de Colombia. Los dejamos con Daniel con el informe del mercado accionario. Gracias, Daniela. Con respecto pues al mercado accionario colombiano, ayer en teoría teníamos una jornada propicia para evaluar si podía romper los 1.600 puntos, teniendo en cuenta ese fuerte impulso, pero el caso colombiano, como terminamos viendo, pues sigue como muy pegado hacia esos niveles, ha sido difícil superar esa barrera, mientras que los volúmenes de negociación, pues básicamente siguen estando deprimidos, como decíamos el día de ayer, podría ser una explicación la semana de receso en Colombia, pero pues es un fenómeno muy atípico que estamos registrando ahora. Con respecto al nivel del Colcap, estamos viendo todavía como nivel de resistencia de esos 1.600 puntos. El nivel de cambio de tendencia, es decir, que supuestamente podría iniciar una tendencia bajista, ha venido subiendo lentamente y está en los 1.566. Es decir, que estamos a solamente 33 unidades de eventualmente poder modificar nuestra
tendencia alcista, si bien es cierto, también llevamos cerca de 2 semanas con pérdida de impulso. Como ustedes pueden ver en este indicador técnico, tuvimos unas barras verdes hasta más o menos finales del mes de septiembre, luego apareció la señal de agotamiento de tendencia y de ahí en adelante tenemos barras grises mostrándome que de corto plazo pues hay una pérdida de impulso, mientras que la tendencia un poquito más fuerte que la de largo plazo me la da la línea azul. Esa línea azul rompería esa tendencia de largo plazo pues de las últimas semanas, que era alcista, en caso de que descendamos de los 1566. Por ahora, sin mucha convicción, lo que me está diciendo es que hay que reingresar o apostar nuevamente un poco más en temas accionarios una vez el índice descienda a niveles de los 1579 puntos. La acción más negociada el día de ayer, una jornada que tuvimos 87.000 millones, como decimos, cerca de la mitad de lo normal, fue la acción de Semargos, y recuerden que aquí tenemos como un enroque que pueden estar haciendo los inversionistas ante la posibilidad de la salida de la preferencial. Pues algunos pudieron haber considerado anticiparse y hacer el cambio por la ordinaria, algunos otros inversionistas aceptarían estos cambios y por eso son esos altos volúmenes atípicos en estos dos emisores. Ayer veíamos operaciones por cerca de 20.000 millones en la preferencial, lo cual no es normal, y también pues un inflado nivel o un inflado volumen para el caso de la ordinaria, pero pues no quiere decir nada específico sobre el emisor como tal, sino es esta recomposición dentro del índice Colcap. Con respecto a las recomendaciones, pues obviamente el día de ayer habíamos mencionado este tema de la preferencial de Semargos con unos descensos alrededor o un nivel cerca de los 6.000. Esta tal vez pues es la recomendación con peor desempeño en este momento. Y desde el punto de vista pues positivo, recuerden nuestra expectativa para Bancolombia. Hace cerca de 6 meses, cuando Bancolombia se negociaba hacia los 38.000 pesos por acción, nosotros hacíamos un ejercicio muy simple de mantener los niveles o los múltiplos y saneando un poco el tema de provisiones, algo que en apariencia sí se ha venido confirmando con algo de rezago, pero ha venido ocurriendo. En ese momento lo que nosotros establecimos entonces fue un precio objetivo rápidamente de 43.000, hoy estamos en esos niveles, pero nuestro objetivo está cerca de 2.000 pesos por encima de lo que contemplamos hace cerca de 6 meses hacia los 45. La acción de Bancolombia, pues la preferencia que es la líquida, ha tenido algo de rebote, pero digamos que creemos que hay espacio adicional. Y hay otras cosas que nos ha llamado la atención en nuestras recomendaciones. Recuerden, HEP, tenemos posición neutral. Si bien es cierto, el precio objetivo de mercado es 2.320 pesos, es el precio de la valoración de aquí a 12 meses. Recuerden esos ciclos que ocurren con empresas que pagan dividendos que son razonablemente significativos. Dentro de esto está HEP. Normalmente lo que nosotros recomendamos a los clientes es incluso no esperarse hasta la fecha del pago del dividendo, sino anticiparse, porque normalmente hay una anomalía de los inversionistas que se, digamos, sobreponderan esas acciones que van a ser pagos de corto plazo. Entonces uno podría hacer la estrategia contraria, porque digamos que hay un desalineamiento de corto plazo y recuerden que la fecha de exdividendo para el caso de la empresa HEP es el 16 pues la última fecha que podemos hacer algo es el 16, el 17 ya es ex dividendo como tal, ¿sí? Entonces, si queremos hacer algo, tenemos plazo hasta el 16, estamos hablando del miércoles de la próxima semana, y creemos nosotros que podría ser razonable hacer una descarga en esos niveles para HEP, obviamente reconociendo que los fundamentales de HEP son buenos, es decir, para reingresar más adelante una vez pase todo este impacto o esta inflada que normalmente ocurre con los pagos de los dividendos. Uno puede ganarse cerca de 1 o 2% más si uno establece o si uno sigue este tipo de estrategia de anticiparse a lo que los demás hacen normalmente. Entre las acciones que tenemos para el día de hoy está CLH. Recuerden que en algún momento pues hemos considerado al sector cementero como un sector objetivo para el caso colombiano. Esto no se ha dado, a pesar de que las obras civiles ya se han venido recuperando durante el año 2019. Hay todavía un gran inventario en temas de edificaciones y esto es lo que ha impedido que el sector cementero se acelere. Sin embargo, pues ya con Daniela nos ha compartido en los últimos comités, cerca de unas 3 semanas aproximadamente, que las ventas de cemento y la producción de cemento se ha venido acelerando en Colombia. CLH, pues obviamente muy afectada por lo que ha sido el tema del maceo, sin embargo recuerden que estamos pendientes
de la confirmación de la licencia ambiental para la operación de Maceo, pues Maceo fue básicamente lo que generó toda esta dinámica negativa de largo plazo en CLH. Desde el punto de vista técnico, si ustedes lo ven, si bien es cierto, la línea que me está mostrando este indicador es una tendencia a la baja, esa tendencia a la baja podría cambiar una vez haya superación de los 4.425 pesos para el caso de CLH. Entendemos que es un tema totalmente especulativo, CLH ha venido reduciendo sus niveles de ingresos, es muy diferente a JEP, que sí viene continuamente incrementando ingresos y utilidades. Para CLH es diferente, el mercado obviamente lo ha venido castigando, es decir, lo ha hecho no podemos decir exactamente la palabra en exceso, porque si la situación sobre CLH no cambia, pues los inversionistas habrían tenido razón y se habrían anticipado 1 o 2 o 3 años a su situación futura. Pero si esto de Maceo se llega a confirmar, será un cambio de esa tendencia de las cifras financieras y digamos que los inversionistas ya no tendrían entonces la razón de castigar en exceso el emisor. Así que esta es una apuesta especulativa de corto plazo. Recuerden, 4.425, superación de ese nivel podría ser una posible señal de una compra especulativa con objetivos nuevamente, si ustedes llegaran a considerar los fundamentales que se tienen en el mercado. El promedio de los analistas hablan de un precio de valoración de 5.600 como siguiente nivel. Son cerca de 1.200 pesos. Esto es como la cuarta parte, un 20% potencial de rentabilidad. Obviamente entendiendo que es una apuesta de alto riesgo. No es para cualquiera, pero es algo que venimos nosotros considerando como un potencial hacia futuro. Y la otra acción, pues una de las acciones que más han tenido estabilidad durante la historia de esta última década en Colombia, teniendo en cuenta la naturaleza de su negocio, Nutresa, para la cual tenemos una posición neutral. Ustedes pueden ver un canal lateral que se ha venido fijando de un rango de los 24.400 hasta los 26.000. Actualmente estamos en la mitad de ese rango y con el agravante de una línea de tendencia técnica como bajista. Las barras siguen rojas, es decir, que lo que uno podría estar esperando para este emisor es eventualmente alcanzar una zona nuevamente entre los 25 y los 24.500 como posible zona para volver a cargar algo en temas de Nutresa. Con respecto a esto, esperamos que los resultados financieros sigan siendo positivos. Esto no está en congruencia con lo que está ocurriendo en el mercado como tal. Recuerden desde hace mucho tiempo, algo que venimos insistiendo para el caso colombiano, y es que las utilidades de las empresas no se están viendo reflejadas en los precios de las acciones, y esto es algo donde nosotros hacemos énfasis de vez en cuando para que ustedes entiendan por qué nosotros, a pesar de todo esto que ocurre internacionalmente, creemos nosotros que es interesante en estos momentos pues tener asignaciones a temas accionarios. Lo que están viendo ustedes acá es simplemente como esa relación de las utilidades frente a los precios de las acciones. Quiere decir que los precios de las acciones en un contexto comparativo para el caso colombiano están en un nivel bajo frente a lo que normalmente hace el mercado colombiano. Si ustedes hicieran una regla de 3, por eso van a entender, nosotros hablamos a veces de 1.800 o 2.000 puntos para el tema del Colcap, no lo hacemos recurrentemente, pues porque entendemos que las noticias de mercado y la dinámica y el ánimo y la percepción de los inversionistas no es muy positiva ahora, pero ese es un objetivo que nosotros tenemos para dejar de pensar que las acciones en Colombia están baratas. Si ustedes observan, actualmente ese múltiplo es de 13 veces, el promedio en Colombia puede estar por encima de las 15 veces, y esto es lo que nos hace a nosotros ser, en términos generales, optimistas sobre el fondo Acciones en Global o cualquier vehículo de inversión que me esté de alguna manera exponiendo al riesgo accionario. Veamos una presentación hace poco de un seminario, un conversatorio que hubo en la Bolsa de Valores de Colombia, una alianza que tenía GSC con la bolsa, donde uno de los expositores mostraban que llevamos con un mercado accionario sin que me dé rentabilidad por 10 años. Uno tiende a tener ese sesgo a extrapolar lo que ha ocurrido recientemente, es decir, que si nosotros lo seguimos haciendo, entendemos por qué el mercado tiene unos precios de acciones relativamente bajos a las utilidades, porque dicen, si llevo cerca de 10 años sin tener rentabilidades interesantes o atractivas, pues muy probablemente los siguientes 10 años sean así. Desde nuestro punto de vista es un error hacer eso, creemos nosotros que estos niveles de precios son atractivos estructuralmente, aunque entendemos que la información que tenemos conexa a nuestro mercado o al mercado accionario en general, pues no es muy positiva. Si ustedes quisieran hacer esa misma comparación con otros mercados desarrollados, como es el caso de Estados Unidos,
se van a sorprender porque en otros mercados los múltiplos de las acciones sí están en máximos históricos, mientras que en el mercado colombiano estamos en un escenario diferente. Es decir, que si alguien nos preguntara a nosotros que si las acciones de afuera pueden bajar y las acciones de Colombia pueden subir, nuestra respuesta es sí en el mediano plazo, aunque intradía, que es lo que nosotros decimos normalmente, si Estados Unidos cae el 2%, es muy difícil que Colombia intradía lo evite. Entonces, digamos que la posición sigue siendo positiva sobre las acciones en Colombia. Entendemos que en nuestra región, en América Latina, las cosas no están bien, en Venezuela, en Perú, en Ecuador, Argentina, México, y es algo que le pega muy importante a los inversionistas extranjeros que han sido los principales vendedores de acciones en el mercado colombiano. Pero si uno mira este tema de los fundamentales y el respaldo que tienen los precios de las acciones, lo hace ser un poquito uno estratégico y por lo menos mantener exposición a este mercado que tiene un buen potencial. Desde el punto de vista de divisas, el dólar, pues el día de ayer se aumentó el valor en Colombia, estábamos cerca de los 3.450, 3.455, cerró hacia los niveles de los 3.466, los volúmenes en dólar también por debajo de lo normal, 877 millones de dólares en el mercado de spot, es muy bajo, como ustedes pueden ver este indicador de tendencia me está mostrando de corto plazo que tenemos una tendencia alcista del dólar. Próximo objetivo, si seguimos con esta dinámica hacia el alza, pues primero tiene que romper el 3.470 antes de nuevamente estar pensando en 3.500. Ese 3.470 lo hablamos la semana pasada en algún momento y nos sirvió de referencia transitoria. Abajo tenemos como posibles niveles de descanso el 3.455. Recuerden que comenzamos la semana hablando de un rango 52-57 como posible objetivo. Ahora ese que era un nivel de resistencia será o se convierte automáticamente en un posible nivel de piso. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Jairo Alonso y Daniela en la parte de renta fija colombiana. Gracias, Daniel. Recordamos nuestra recomendación del grupo de estrategia sobre títulos de deuda corporativa. Para el corto plazo, recomendamos títulos indexados a IPC, así también como títulos indexados a IBR. Para un mediano plazo, favorecemos títulos con cupón fijo con opción de diversificación en títulos IPC y mantenemos nuestra recomendación neutral. No hay recomendación sobre los títulos mayores a 5 años. Por el lado de las tasas de negociación, se siguen viendo valorizaciones mayores en los títulos TSUR a plazos de un año, tiene valorizaciones de 10 puntos básicos, de 3 años y 5 años, alrededor de 6 puntos básicos. Los títulos que más se han valorizado también en deuda corporativa son los IPC a plazos de 5 años, con valorizaciones de 5 puntos básicos. En la jornada anterior, tanto los test con vencimiento 2024 como los test a 2028 presentaron desvalorizaciones y cerraron en 5.03 y 5.75 respectivamente. La curva de TC en pesos se desvalorizó 2.48 en promedio, mientras los segmentos corto y medio se desplazaron al alza 0.37 y 1.30 básicos en promedio. El segmento largo se valorizó en promedio 0.23 básicos. La pendiente de la curva se contrajo 2.1 básicos. Los test denominados en VR presentaron desvalorizaciones de 0.40 básicos. En deuda corporativa superaron alrededor de 7.842 millones a través del sistema transaccional y 607.400 millones por registro. Lo más transado fue IPC con vencimiento a 2021, seguido de IPC, tasa fija con vencimiento a 2021. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos mañana en un nuevo comité. Muchas gracias por todo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Buen día.